Bueno, día importante hoy. Hoy es uno de esos días donde queda muy claro de qué lado estás. Si estás con los niños en general, pero más puntualmente niños que necesitan ir a un hospital pediátrico, lamentablemente tienen que ir ahí y que tengan la atención que le corresponde, que los trabajadores de ese hospital cobren y tengan los insumos que necesitan, que el hospital esté en condiciones y que esos niños vivan. Pues está en discusión eso, ¿eh? Cada vez que hablamos con una familia o con un trabajador de la salud de un hospital pediátrico y le preguntamos qué pasaría si no existiera el Garrahan, y el pibe se muere. Entonces no hay mucho eufemismo. No es, no, bueno, es que en realidad, sos, qué sé yo, que sos golpista, que estás en contra del gobierno, que sos peronista, que no sé qué. Loco, es si se mueren niños. No es muy difícil. No es muy difícil. Y también la ciencia. Nuestro conocimiento, nuestras universidades, que gracias a lo que hacen ahí, nosotros tenemos una vida más plena, una vida mejor, en todas las facultades. Porque también está el discurso de, ¿para qué sirven? Bueno, dejemos solo las facultades que sirven. Bueno, ¿cuáles sirven? Pues ¿cómo pensás una política pública? ¿La pensás sin sociólogos? ¿Sin politólogos? ¿Sin licenciados en relaciones del trabajo? De relaciones del trabajo. ¿Sin historiadores? ¿Sin antropólogos? ¿Esas no sirven? ¿Querés eliminar filosofía? Cuya base es el pensamiento crítico, para cuestionarnos todo el tiempo nuestras verdades y ver si efectivamente eran así, o en realidad estábamos confundidos. ¿Qué querés eliminar? Pero además no están eliminando las que encima ellos creen que no funcionan. Están destrozando también las que creen que funcionan, que son las de exacta, las de medicina, las de veterinaria, las de economía, las de derecho. Están eliminando nuestra posibilidad de tener ciencia, de saber cosas y de mejorar con ese saber nuestra vida. Con el presupuesto universitario, que tiene además el capítulo CONICET también, que son los científicos que después siguen la carrera de investigadores y nos aportan todos los días la posibilidad de tener una vida mejor. Y del otro lado está Milei. Que no fue al sistema público, que terminó en una universidad privada, que tiene una hazaña especial en todo lo que hay en el ámbito público que funciona, porque en su manual económico, que es un manual absolutamente sectario, escribieron alguna vez todo lo que sea estatal funciona mal. Entonces él tiene no solo una tara ideológica de que todo lo que sea estatal funciona mal, sino que además tiene una hazaña personal por no haber podido él ser parte de todo eso que funciona bien. Porque él no fue a la universidad pública, a él lo echaron del trabajo en el Estado porque andaba mal. Entonces tiene una hazaña particular. Y hoy se discute eso. Hoy es un día de esos que seguramente en muchos años nos acordemos, que es donde estuviste, aquel 17 de septiembre del 25, donde en el Congreso se daba una pelea muy importante, que es niños y ciencia o Milei. Y es un poco, no sé si se acuerdan, aquel programa de Matías Martín que decía, ¿de qué lado estás, chabón? Te preguntaba. Bueno, hoy es un día para preguntarle, ¿de qué lado estás, chabón? ¿De los niños y la ciencia o de Milei? Bueno, obviamente saben de qué lado estamos acá. Milei, en medio de todo esto, se fue a Paraguay. Quiero arrancar por ahí y después volver a la cuestión del presupuesto y de la movilización de hoy. Porque también tiene que ver con todo lo que está sucediendo y con el modelo Milei. Las cosas que dijo en este foro de empresarios industriales paraguayos. Vamos a escucharlo, mirá. Nosotros en este momento hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Nosotros estamos entrando en un proceso de licitación de 10.000 kilómetros de sectores que sí son rentables. Entonces, en ese caso, se va a resolver vía el sector privado, con las licitaciones. Y aquellas que no sean rentables, se les asignará una partida
Y aquel que provea la mejor solución se va a ocupar de resolver esas rutas. Pero claro, es mucho más fácil tener vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas como se hizo en otro gobierno y que como consecuencia de ella hay una persona que está con una tobillera presa porque la plata de la ruta se la afanaron. Es importante esto porque hay dos cosas. Una, no es cierto que la plata de la ruta se las afanaron, de hecho las rutas están. De vuelta, los peritajes mostraron que las rutas se hicieron. Segundo, no está presa por eso, sino que está presa, Cristina, se está refiriendo a Cristina, que efectivamente está presa en su casa y con una tobillera, por un sistema judicial y sobre todo un poder económico que quería una venganza, que la obtuvo, y que utilizó a una parte del poder judicial absolutamente servicial para escribir una condena sin ningún tipo de sentido. Pero además, esa persona que está con la tobillera sí hizo rutas. Mientras que este presidente, que lleva casi 2 años de gobierno, decidió que la obra pública se frenaba, decidió cerrar por decreto la Dirección Nacional de Vialidad, finalmente el Congreso lo revirtió, pero ellos la quisieron cerrar. Eso además pone en riesgo un montón de vidas. Es antieconómico. Hay un informe del Instituto Argentina Grande que muestra que cuidar las rutas, mantenerlas, cuesta 4.000 millones de dólares al año. Reconstruirlas, una vez que se destrozan, cuesta 40.000 millones de dólares. 10 veces más. O sea que nada de lo que Milei dice, ni en términos informativos, ni filosóficos, ni económicos, tiene sustento. Y menos que menos este nuevo sistema que quiere implementar, que lo dijo el otro día cuando presentó el presupuesto y ahora se lo repitió a unos empresarios paraguayos. ¿Qué es? ¿Cuáles son las rutas que tienen viabilidad de repago? Pues el repago es, vos haces la ruta, corres el riesgo, pero después cobras un peaje y con ese peaje vas recuperando. Bueno, hay 2 en la Argentina que tienen capacidad de repago vía peaje, que son la 9, la que va a Córdoba, y el acceso este y el acceso norte de la capital federal. De hecho, están concesionadas y Macri renovó esas concesiones hasta el 2030 de forma leonina, dolarizó los peajes, cosa que estaba prohibido, y les garantizó una ganancia de 746 millones de dólares a sus ex socios de la multinacional Abertis, porque Macri fue socio a través de Ausol del acceso oeste y del acceso norte, de la Panamericana. Macri les regaló a sus ex socios ese contrato que dice que si no llegan a recuperar 746 millones de dólares, el Estado pone lo que faltó en el 2030. Ahora, el resto no tiene capacidad de repago. Ni las rutas, ni los hospitales, ni las escuelas, ni los trenes, ni nada. No tiene capacidad de repago en ese lugarcito. Ahora, tiene capacidad de repago social. Y por eso el Estado hace escuelas, hace hospitales, hace centrales eléctricas, hace rutas. Porque después todo lo que sucede alrededor de eso, si mirás el balance completo, la cuenta completa, el Excel entero, no solamente una línea, sí se repaga. Porque si vos haces una ruta a una provincia productiva y por esa ruta vienen productos de esa provincia, no importa que no haya un peaje que repague esa ruta, importa que esa provincia se desarrolla, tiene movimiento económico, genera puestos de trabajo, todo lo que genera eso de forma indirecta. Ese es el repago. ¿Qué va a hacer Milei? Le va a regalar la guita a los privados para que hagan esas rutas y se las queden y hagan lo que quieran con ellas. Es un esquema parecido al que hizo Macri con las PPP, que no funcionó, que es pésimo y que es básicamente un negociado. Básicamente un negociado. Otro más. Cada vez que Milei descubre la pólvora, en realidad está revelando otro caso más de corrupción, como va a ser este sistema de rutas. Ayer el que le contestó la chicana a la tobillera fue Juan Grabois, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, que estuvo en C5N y dijo esto. Y en octubre lo que hay que hacer es meterle una tobillera política, para que no pueda avanzar y de hecho tenga que retroceder
con el daño inmenso que está haciendo a todo el pueblo argentino. Me gustó esa imagen, tobillera política. Hay que meterle una tobillera política. Mira, estamos a 70 años del golpe Hoy, sí. que se llamó Revolución Libertadora, ¿viste? Sí. Esta- En el sentido de la libertad derrocaron a un gobierno. Es así, derrocaron, bombardearon, asesinaron. mataron. Es verdad. Tienen como esta cosa del espejo invertido, ¿no? Los que tienen vocación de tiranos. Milei es un micro tirano. Y necesitan sobreactuar la libertad porque en el fondo son pretensos dictadores. Por eso se juntó con Villarroel, que es una reivindicadora del terrorismo de Estado, un día donde también se conmemora la Noche de los Lápices. Totalmente, sí. Está bueno esto que dice Grabois. Ayer se nos pasó las dos cosas. El golpe del 16 de septiembre del 55 y la Noche de los Lápices del 16 de septiembre de 1976. De paso le mandamos un abrazo enorme a Pablo Díaz, ¿sí? Uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, que siempre nos escucha y nos manda materiales y que sigue todos los días, ¿sí? Contando esa historia, contándola desde el amor, contándola desde los poemas, recordando al amor de su vida, que conoció ahí en las catacumbas del General Camps, a Claudia Falcone, y bueno, y también es parte de lo que hoy se moviliza, aquel reclamo de los estudiantes, aquella política estudiantil del 76 que sigue tan vigente. Pero bueno, vuelvo a lo de Grabois, porque él habla de tobillera política en octubre, que es mostrarle a través de las urnas, en las cuales él va a participar, al gobierno que no va a tener los números en el Congreso y que tenga peores números que los que tiene hoy. Ayer también habló, y recién yo les mencionaba la cuestión de la corrupción, Manuel Adorni, que se le escapó esto, mira. El mecanismo Si hay de... alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente. Ay, esa cabecita. Si hay alguien comprometido con la lucha contra la corrupción, sería Manuel. Si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente, más allá del furcio. El presidente está muy complicado por esto. Muy complicado. Novedades. Nota de Jonathan Eguer hoy en El Destape. Karina Milei viaja a Estados Unidos el día que está citada por Libra. Esta novedad es importante porque el Congreso, que hoy también discute, el Congreso está tomando un rol muy importante, ¿eh? El Congreso que hoy también discute la cuestión de la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, la citó Karina Milei para el 23 de septiembre, ahora. Y Karina Milei se va a Estados Unidos. La citó también para el 30, si Karina Milei no va, dijo la comisión que la va a ir a buscar, a donde esté. Pero Karina Milei va a tener que declarar. Va a tener que declarar. Milei, mientras tanto, les recuerdo la otra noticia de esta semana vinculada al caso Libra, no contestó el pliego de preguntas que le mandó la misma comisión investigadora. Lo cual entra también en un incumplimiento de deberes de funcionario público que está obligado a contestarle a esta comisión investigadora. La otra noticia que complica también en términos de corrupción viene del caso de las coimas de Karina, del 3%. Ayer, finalmente, el juez Maraniello levantó la medida cautelar que había dispuesto, donde intentaba imponer la censura previa. Y digo intentaba a propósito porque la verdad que no existe esa censura previa. No es que él no la quisiera imponer. No tenía ningún sentido. Decía Maraniello, no se pueden publicar audios de Karina que se hayan grabado en la Casa Rosada y que hayan sido anunciados por Jorge Rial y Mauro Federico tal día. Y dice, bueno, si tengo audios y no sé dónde se grabaron, los puedo publicar. Si se grabaron en la Quinta de Olivos, los puedo publicar. No tenía mucho sentido en términos prácticos. La verdad que si nosotros hubiéramos tenido los audios de Karina completos, los hubiéramos publicado. Pero sí tenía en términos simbólicos de que exista todavía alguien que pretenda imponer la censura previa en la Argentina. Bueno, ayer la tuvo que levantar porque la propia Karina Milei desistió de su acción, lo cual muestra una vez el nivel de torpeza jurídica y política que tienen. Salen desesperados a hacer una cosa, después otra, lo mismo con las denuncias que nos hacen. No, nada, están absolutamente perdidos. Cambien de abogados. Recomendación. Porque son muy brutos los que tienen. Pero además mañana
se termina la prórroga del secreto de sumario en la causa por las coimas. Secreto de sumario dispuesto por el juez Casanelo en la causa que está delegada a la investigación en el fiscal Picardi y que tiene un montón de aristas. Están los celulares de Españolo y de la familia Kovalipker, los dueños de la Suiza Argentina. Está lo que está investigando la Procuraduría Anticorrupción del fiscal Sergio Rodríguez, está colaborando también en la investigación para ver cómo se hacían los contratos de forma paralela y por fuera del sistema informático desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Está el material de los allanamientos. Hay un montón de cosas que están ahí y que cuando se levante el secreto de sumario las partes van a poder acceder. Va a poder acceder Españolo, va a poder acceder la familia Kovalipker, va a poder acceder la querella. Y ahí seguramente nos enteremos de muchas más cosas. Por ende está muy complicado Milei en toda la cuestión de corrupción. Ayer estuvo en Paraguay, fue a participar de otro evento de la CEPAC, este grupo de ultraderecha que se van reuniendo en distintos lugares del mundo y va rotando. Y Milei le encanta ir a estos eventos y va y participa. Y dice cosas como esta, vamos a escucharlo hablar de los salarios. De hecho, digamos, los salarios en Argentina cuando nosotros llegamos estaban en torno a los $300. Hoy están en torno a los $1.100, $1.200. Bueno, no solo es difícil de, no diría de creer porque ustedes saben cuánto cobran. $1.300 son casi 2 millones de pesos. No hay mucha gente en la Argentina que tenga ese ingreso, lamentablemente. Y de hecho el salario mínimo está en el peor número en 30 años. Que obviamente no sirve como referencia ya de lo que se cobra mínimo, aunque hay gente que cobra eso. Por ejemplo, alguien que ingresa justamente a la universidad ahora, el que recién ingresa cobra menos que el salario mínimo, cobra 250 lucas. Y no están en esos números. No están en esos números. Pero además siempre recuerden que no importa cuántos dólares cobras. Por ahí cobras más en dólares que antes, porque te aumentaron los pesos y este gobierno gastó una fortuna en tratar de mantener el dólar en números bajos. Entonces, claro, si vos aumentaste tus pesos y el dólar quedó estancado gracias a que el gobierno fue regalando dólares baratos para que no se mueva, vos pasaste a cobrar más en dólares. Pero ese no es el dato importante. El dato importante es si te alcanza para más. Y el problema es que la carne se duplicó en dólares. Entonces tu sueldo no se duplicó en dólares y la carne se duplicó en dólares. Por ende, por más que ganes más en dólares, si te alcanza para menos, ganas menos. Eso es lo que se llama salario real. Y el salario real en la Argentina cae. Cae. Fuerte cae. Cada vez nos alcanza para comprar menos cosas. Milei ayer, ahí en este encuentro, vamos al tema número 14, también volvió a recordar algo que vuelve a insistir en este alineamiento automático que tiene con Estados Unidos, absolutamente sin sentido. Vamos a escucharlo. Es más, los argentinos incluso desperdiciamos la oportunidad de nuestras vidas cuando nos opusimos al ALCA en el año 2005, en lo que hubiese sido el acuerdo de libre comercio más grande y beneficioso de nuestra historia. Un tremendo error que terminamos pagando muy caro más tarde, pero que solo no perjudicó a Argentina, sino que también al resto de la región al impedir que el acuerdo prosperara entre las demás naciones. Gracias a Dios, hace 2 años los argentinos eligieron cambiar. Milei habla del no al ALCA. ¿Se acuerdan? Año 2005, Mar del Plata, George Bush llegó con un portaaviones, se instaló enfrente de nuestra costa. En ese momento gobernaba Néstor Kirchner, Fidel Castro, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, una enorme movilización que fue hasta Mar del Plata, que en general sucedía eso cada vez que había un evento de estas características y había represión y terminaba ese evento con todo lo que quería Estados Unidos. Bueno, esa vez terminó al revés y se logró frenar esa área de libre comercio, eso es lo que era el ALCA, área de libre comercio para las Américas, que hubiera destrozado nuestro sistema industrial.
Porque nosotros no tenemos una economía complementaria con Estados Unidos, tenemos una economía competitiva con Estados Unidos. Por ende, si hubiéramos liberado como área de libre comercio, que es lo que pretende hacer Milei, dejaríamos al país sin industria. Y lo que pasó a partir del no al ALCA y de entre el 2003 y el 2012 es que aumentó el empleo, aumentó el salario real, creció la industria, crecieron las exportaciones industriales gracias a esa decisión. Y lo que pasa con la decisión de Milei hoy, que dice que nos perdimos la oportunidad de nuestras vidas, es exactamente el camino inverso. Bajan las exportaciones industriales, suben las importaciones. De hecho, en el propio presupuesto dibujado que presentó, dice, hay una muy buena nota de Cristian Carrillo en el Destape, que vamos a perder por balanza comercial casi 20.000 millones de dólares en los próximos años. Y eso es porque vamos a exportar menos. ¿Por qué? Porque abrió todas las importaciones. Y eso es pérdida de empleo. Recién mencionábamos la capacidad instalada de la industria, que no logra superar el 60%, industria parada, empresas paradas, despidos, gente sin laburo. Eso es lo que genera el modelo que Milei quiere volver. Y una relación de sometimiento sin sentido con Estados Unidos. Sin sentido. No nos conviene. ¿Conviene tener relación con Estados Unidos? Sí, obvio. ¿Conviene someterse y hacer todo lo que Estados Unidos pretende de nosotros y no lo que Estados Unidos hace hacia adentro? Y la verdad que no. La verdad que no. Y la verdad que no obtuvimos ningún trato preferencial. Tuvimos el mismo nivel de aranceles que Estados Unidos le puso a una isla donde hay pingüinos y morsas. No hubo mucho beneficio. Y Milei está muy complicado porque en medio de todo esto, además, le sube el riesgo país. Ayer el colega Leandro Renú compartió este cuadro donde muestra el riesgo país de las economías latinoamericanas y le puso Bolivia, vamos por vos. Bueno, porque efectivamente somos el segundo país ya con el peor riesgo país, disculpen la redundancia, de la región. Bolivia cerró ayer, bueno, anteayer, el 15 de septiembre, en 1.399, nosotros en 1.231. Ecuador, que está con una crisis fenomenal y encima dolarizado, tiene la mitad del riesgo país que nosotros. El promedio de América Latina es 300, o sea, un cuarto de nuestro riesgo. El global es menos todavía, de 266. México, gobernado por Claudia Sheinbaum, 221. Brasil, 188. Casi 10 veces menos riesgo país que nosotros. Entonces, este es el problema que tiene Milei. Su modelo que supuestamente, simplemente porque él decía, voy a ajustar, voy a recortar, voy a pasar la motosierra, me voy a alinear con Estados Unidos, van a llegar las inversiones y todo va a andar, bárbaro. No anda. No anda. Y el riesgo país es el riesgo de que la Argentina no pague lo que debe. Lo que debe hacia afuera y lo que debe hacia adentro. Nosotros tenemos dos tipos de deudas. Como siempre dice Cristina, en la Argentina bimonetaria debemos dólares y debemos pesos. Bueno, los dólares son impagables, y más con este esquema, lo que le debemos al FMI. Y los pesos, ojo que también, porque esta bola de deuda en pesos que el gobierno esconde y que está generando todo el tiempo, ya hay economistas que calculan que va a rozar el 10 puntos del PBI de acá a fin de año. Si es que le van renovando la bola. Ya estamos en 6 puntos del PBI. El tema es que crece exponencialmente. 6 puntos del PBI en intereses capitalizables. Que son, volviendo a lo que se discute hoy en el Congreso, muchas veces más de lo que se necesita para emergencia pediátrica o para el financiamiento universitario. Muchas es muchas, ¿eh? Para que se hagan una idea, el mayor número del Estado son las jubilaciones y las pensiones. Eso daba, a julio, 4,6 billones de pesos. Los intereses de deuda a julio, sin contar lo último, daba 17, 4 veces más.
Entonces, Milei hasta tiene riesgo de entrar en default en pesos. Ayer vi que Hernán Lacunza, el tipo que defaulteó la deuda en pesos con Macri, sigue opinando. Bueno, Milei entra en ese camino también. Ayer también dio una charla en un foro de empresarios industriales paraguayos. Y escuchen esta frase. Imagínense que a mí me gustara jugar al básquet. Pero miren lo que son los jugadores del básquet. ¿Qué tengo que hacer para tener igualdad de oportunidades? ¿Qué le tengo que cortar las piernas? Digo, quiero jugar ahora se me ocurre jugar al tenis. Entonces, le quiero ganar a Djokovic. Para que haya igualdad de oportunidades, que lo tengo que encadenar, digamos, a la cancha para que no se pueda mover y así haya igualdad de oportunidades. Lo dijimos más temprano, pero ahora que se sumó mucha gente vamos a aclararlo de vuelta. Igualdad de oportunidades no es en el momento en que a vos se te ocurre jugarle un partido a Djokovic, como no jugaste nunca al tenis, atarle las patas a Djokovic. Es, por ejemplo, que existan los clubes de barrio, que puedan pagar la luz, que puedan pagar el gas, que la gente que pueda pagar la cuota para que le paguen a los trabajadores del club de barrio, y que un pibe de barrio no tenga que ser millonario para que su papá le pague una clase particular de tenis y ver si, con su talento y con su esfuerzo, llega, sino que cualquier pibe tenga la oportunidad de aprender a jugar al tenis, si es que le gusta el tenis, poder comprarse una raqueta o que el Estado le provea una raqueta, que tenga después la posibilidad de ir, como contaba recién Lucía Rodríguez Bosch, a los entes especializados en alto rendimiento, al ENARD, para desarrollarse, y tenga la oportunidad de llegar a poder competir con Djokovic. No es ahora que nunca jugaste al tenis y se te ocurre ir a jugarle al tenis, igualdad de oportunidades atarle. Es al inicio. Eso significa igualdad de oportunidades. Nacemos desiguales, no tenemos las mismas oportunidades y el Estado es justamente el que puede emparejar esas oportunidades a través de políticas públicas. Cuando vos eliminás todas esas políticas públicas, ahí es cuando eliminás la igualdad de oportunidades. No, si yo ahora quiero ir a jugar al tenis con Djokovic o al básquet en la NBA. Que entre paréntesis hay jugadores de la estatura de Milei. No sería el problema. Y quiero meterme ahora un poquito nada más con el anuncio del presupuesto de Milei. Porque tiene que ver con lo que se va a discutir hoy, que es esta dicotomía entre niños y ciencia o Milei. Vamos a repasar dos partes del anuncio. La primera cuando dice que va a seguir con el ajuste y que va a ser el más grande desde los 90. Mirá. Está nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal, que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Para que se den una idea, el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. Yo les confieso que tengo una contradicción con todo esto porque efectivamente nos pusimos a ver los detalles del presupuesto, hay un montón de notas y les recomiendo la edición de hoy en el Destape donde está cómo elimina el gas para las zonas frías, cómo pone en riesgo la balanza comercial en la nota de Cristian Carrillo, la de Javier Sluky, la de Rodrigo Núñez, las de Fernando Alonso, o sea, está muy detallado cada una de las partecitas de lo que está en el presupuesto. Les confieso mi contradicción porque es evidente que Milei no quiere que se apruebe este presupuesto. Porque es mentiroso, porque es ridículo. Milei dice que el dólar hoy vale 1.323 pesos en el presupuesto. Miento, que en diciembre va a valer eso. Vendenos, Javier. Te compramos, no tenemos mucho, pero te compramos entre nosotros dólares a 1.323 pesos hoy, si lo tenés. Dale. Está 1.480.
Y dice que recién en 2027 va a valer 1.470. O sea, es un dibujo monumental y lo más probable es que no se apruebe y tengamos una situación inédita de 3 años sin presupuesto. Ahora, él lo que sí confiesa en este audio que escuchamos recién es que va a seguir ajustando. Por ende, todo lo que después dice y que lo hizo, como dijimos ayer y lo revalidamos, para que el sistema de medios y algunos diputados digan, no, pero el presidente ya dijo que quiere aumentar para las universidades y la salud, ¿cómo le vamos a votar en contra de los vetos? Porque ella dijo que quiere. Es todo mentira. Es toda una gran mentira. El presidente dijo, voy a ajustar. Y si no dan los números, dijo, si los ingresos caen, voy a ajustar más. Y obviamente te van a caer los ingresos. Obviamente te van a caer los ingresos. Si seguís con una balanza comercial deficitaria, si la gente cada vez consume menos, si no nos va a dar para pagar nada, ¿de dónde te vas a financiar? Y además, vuelvo con lo que contó ayer Fernando Alonso, que es que en el presupuesto quiere que le habiliten que cuando renegocie la deuda, que les conté antes es impagable, la de peso, la de dólares, toda, que cuando la renegocie no tenga que cumplir con una regla básica de renegociación de deuda, que es que mejoren las condiciones para la Argentina. En 3 aspectos: que te bajen el capital, que te bajen la tasa y que te alarguen los plazos. Ya lo quiso hacer esto Caputo, se lo rechazaron y ahora lo vuelven a poner en el presupuesto. ¿Se entiende esto? O sea, el país tiene que renegociar deuda con sus acreedores. Tiene reglas para renegociar esa deuda que básicamente la renegociación tiene que beneficiar al país. Y quieren eliminar esa pauta de que tiene que beneficiar al país. Lo pusieron así en el presupuesto. Paréntesis, ayer hubo un anuncio importante de la provincia de Buenos Aires en ese sentido, no sé si lo vieron, y es que terminó el proceso de renegociación de deuda. Te voy a pedir la imagen 57, Fer, que no te la puse en el guión, pero no me quiero olvidar de esto porque es un dato importante, que es que terminó con todos los juicios que tenía la provincia de Buenos Aires vigentes por deudas que no habían ingresado al canje del 2021. ¿Sí? Entonces es un dato muy relevante, no lo van a ver hoy, van a seguir escuchando que Kicillof es un inútil y que no sabe negociar y que es culpa de él y qué sé yo. Bueno, ayer esta noticia importante que les pido que por lo menos la pongan en el corchito, es que la provincia terminó con un tema muy complejo que son los famosos holdouts, los que quedan afuera de los canjes y que finalmente ayer terminó metiéndolos a todos adentro en las mismas condiciones de la reestructuración de 2021 y es una muy buena noticia porque estos eran juicios afuera, en Nueva York, igual que los que tenemos con los buitres, con YPF, etcétera, etcétera. Perdón que no me quería olvidar de eso y justo me acordé. Vuelvo a Milei y el presupuesto porque ahora sí vamos al tape número 25 para escuchar lo que tiene que ver con la sesión de hoy. Dale. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Bueno, es muy difícil sostener eso cuando, no sé a qué le llaman capital humano ya, pero bajaron las jubilaciones, le quitaron los medicamentos a los jubilados, le quitaron los medicamentos a los pacientes oncológicos y de enfermedades complejas y caras, eliminan pensiones por discapacidad. ¿A qué llaman capital humano? Le sacaron la comida a los comedores, valga la redundancia, sociales. ¿A qué llaman capital humano? Pero además el dato fue falso. Otra vez. Las universidades calcularon 7,3 billones, 7,3, que necesitan para funcionar el año que viene. Milei dijo que le va a asignar 4,8. O sea, está un 30% abajo. No hay forma.
Hay un gráfico que lo explica muy bien, se los comparto, de Rodrigo Quiroga. La verdad que ayer le decía a Rodrigo que en cualquier momento lo vamos a tener que contratar, porque lo estamos citando todos los días y mucho. Ponémelo si podés en pantalla completa, así se ve bien. Acá está el presupuesto universitario, ¿sí? Está en amarillo con Macri, cómo Macri lo bajó, cómo subió de a poquito, no lo que correspondía, pero lo subió de a poquito con el gobierno de Alberto Fernández. Por eso, hace un rato Willy Durán decía, tampoco es que en 2023 estábamos fenómeno. De hecho, no se había recuperado de cómo lo había bajado Macri. Cómo Milei lo termina de destrozar, ¿sí? Y ahí está el gráfico de el presupuesto de Milei, que básicamente lo sube un mínimo de 5,3 a 5,5. Y al lado, lo que dice la ley de financiamiento que hoy se discute en el Congreso, que es volver a tener el presupuesto universitario que dejó el gobierno anterior. Ni siquiera mejorarlo, volver 3 años atrás. 2 años atrás, perdón. 2 años atrás. Ahí está muy claro. Si los que están viendo en YouTube ven la última barrita verde, es lo que propone la ley. Y la última barrita violeta es lo que propone Milei, que dice que va a aumentar. Así que en realidad Milei lo que dijo ayer es que va a bajar el presupuesto, porque hay una ley que le asigna un financiamiento y Milei lo que dijo es que va a bajar ese financiamiento. Y de hecho lo vetó. Y lo hizo solamente para, si vieron las tapas de ayer de los diarios, que los diarios dijeran, Milei recapacitó, Milei cambió, Milei entendió el mensaje de las urnas. Milei no entendió nada. Milei volvió a decir lo mismo. Volvió a bajar el presupuesto. Volvió a decir que va a ser el mayor ajuste en 30 años. ¿Qué parte cambió? ¿Qué parte? ¿No dijo ratas? ¿No dijo mandriles? ¿No puteó? Eso no es cambiar. Dijo exactamente lo mismo. Ayer también le contestó Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires, que decía 17% de aumento en el presupuesto de salud del próximo año. Nos siguen mintiendo, nos faltan el respeto y subestiman. Proyectan una inflación del 14%, entonces el aumento es del 3%. Nada. Lamento informar que no alcanza. Son 2 años de ajuste, cierre y retiro de todo tipo de cuidado de atención para ahora mentirnos de semejante manera. Usó la cadena nacional con fines electorales y así tratar de conquistar, entre comillas, de cara a octubre a los sectores que más golpeó durante meses. No es así, es con trabajo, inversión real, gestión y empatía sobre la salud de nuestra gente. El resto son espejitos de colores, dijo Kreplak ayer respecto del anuncio de Milei. Y aprovecho que estoy en la provincia de Buenos Aires, me olvidé de un detalle. La deuda que reestructuró Kicillof ayer la tomaron Vidal y Lacunza. No es deuda que tomó Kicillof y la tuvo que reestructurar en 2021 y no habían entrado. Vidal multiplicó por 6 la deuda en dólares de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo votará Vidal hoy, pero la que se reestructuró ayer la tomó Vidal y el Metáforas Lacunza. Milei habló de universidades ayer también en el foro de empresarios industriales paraguayos. Mirá. Es importante con qué cosas van a atacar ellos. Justamente lo que van a trabajar es sobre el miedo. Y los van a querer asustar. Entonces van a decir, por ejemplo, durante la campaña del 2023 se las pasaron diciendo que yo iba a cerrar las universidades. Y sin embargo, las cuentas a las universidades, no solo que no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades, por ejemplo, no quieren ser auditadas. Y sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Sin embargo, siguen asustando a la gente con que las queremos cerrar, lo cual es falso. Ya pasaron casi más de 20 meses de que estamos en el poder y no lo hicimos. Bueno, primero no lo hiciste, pero no las podés cerrar. Si no, tendrías que cerrar la Constitución. Segundo, las universidades tienen auditorías. Tienen auditorías internas y tienen auditorías externas. O sea que ya existe eso. Y tercero, cada vez que menciona la palabra auditoría, lo que encubre este gobierno es la eliminación de un derecho. Mencionaban que habían hecho una auditoría sobre los comedores y que el 50% de los comedores no existían, eran fantasma. Y la semana pasada mostramos que tuvieron que contestarle oficialmente a la diputada Natalia Saracho que no habían hecho la auditoría. Porque la diputada les pidió la copia de la auditoría. Y le dijeron la auditoría es inexistente. No hacen auditorías. No hacen auditorías.
Y además las universidades ya tienen auditorías. Y hoy se discute todo esto en el Congreso. Ayer salió Martín Menem, ¿sí? El presidente de la Cámara de Diputados, diciendo buscan desestabilizar, el 85% del presupuesto está destinado a salud, educación y jubilaciones. ¿Qué buscan mañana? Simplemente mayúsculas, hacer daño. ¿Cómo puede hacer daño que haya una emergencia pediátrica? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede hacer daño que un profesor universitario cobre un salario digno? No tiene realmente ningún sentido, pero bueno, el gobierno sigue empecinado en decir que hace todo bien, todo fantástico, y así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni ayer. El tema número 29, perdón. Ningún esquema planteado, tanto en lo financiero, como en lo económico, como en lo monetario, va a modificarse. Todo sigue igual. Mientras que el dólar esté dentro de las bandas, el central no va a intervenir. Si el dólar se acerca a alguna de las bandas, en la banda superior lo que va a hacer ahí va a ser comprar pesos y en la banda inferior será vender pesos. Estuvo planteado al principio así y el mes que viene la banda se seguirá ampliando al 1% como se viene dando. Te recuerdo que la superior arrancó en los 1.400, está en los 1.473,10 y ese es el camino, no hay mucho más, digamos. No va a cambiar eso, de ninguna manera va a cambiar. Salvo que en octubre gane el kirchnerismo o el resultado sea adverso al gobierno. Es que no va a cambiar, a ver, no importa lo que pase. No importa lo que pase, no va a cambiar el gobierno. Así que hoy tenemos una cita, ¿sí? A partir del mediodía están las convocatorias, 3, 4 de la tarde, para ir los que salgan del laburo y puedan acercarse ahí al Congreso. No sé, ahora les voy a preguntar si hay movilizaciones en otros lugares del país. Asumo que sí, porque no todo se concentra acá, si bien se discute en el Congreso Nacional. Y hoy se discute esto. Lo voy a volver a citar a Matías Martín. ¿De qué lado estás, chabón? ¿Estás del lado de los niños y la ciencia o estás del lado de Milei? Y eso se lo van a preguntar a los diputados hoy que tienen que decidir qué hacen con el veto presidencial a todo esto. ¿Qué novedades tenemos, Beldic? Bueno, tenemos que seguir de cerca lo que va a ser la convocatoria, vos decías, en todo el país,